Mm, La invitación, Andrés. Ya, los saludo nuevamente a todos y a todas los que nos están siguiendo en este momento. Les cuento que mi nombre es Claudia Martínez, soy licenciada en Filosofía, mediadora cultural y hoy invité a Andrés Carrasco, creador de varios documentales cortos para que podamos conversar, conocerlo un poquito más. Ahí ya te mandé la invitación, Andrés. Bien, esperemos a Andrés un ratito más, unos minutos. A ver aquí. Ya, ya, ahora sí parece. Hola Andrés, tienes que dar vuelta a la cámara. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, súper. Háblame un poquito más cerca, a ver si te escucho más ahora. Háblame de nuevo. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escucho despacio, sí. No sé si alguien me puede comentar si Andrés se escucha bien o tal vez soy yo nomás, alguno de los que no está acompañando en la reunión. Tati, Yo, Garlic. Coméntenme por favor si Andrés se escucha bien. Voy a bajar un poquito. ¿Ahí me escuchas? Se escucha despacio, dice. Sí, Está más lejos. Voy a acercarme más. ¿Ahí se escucha más? ahí se escucha más. Sí, parece que te tienes que acercar un poquito. Sí. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, ¿Sí? Ya, sí. ahí te escucho más fuerte. Ahí se escucha Bien. más fuerte. Sí, sí. Bueno, primero que todo, saludamos, ¿cierto?, a todos los que nos estén escuchando en este momento y después que quede guardado, ¿cierto?, en el feed esta conversación que muy amablemente recepcionó Andrés. Te agradezco de antemano tu tiempo, tu disponibilidad para esta conversación. Y te cuento que el propósito principal de este Instagram, ¿cierto?, en donde yo tengo un invitado semanal, es poner el valor, el arte, la cultura, la reflexión en estos tiempos tan revueltos que estamos viviendo y darnos un lugar cada semana para entender, ¿cierto? Y no olvidar el valor o el refugio que significa el arte en estos tiempos. Ujú. Y bueno, primero que todo, Andrés, ¿cierto? Andrés Carrasco Garlic, ¿cierto? ¿Así se pronuncia tu apellido? Sí, así. Sí. Sí. Mira, estudié mucho porque lo más conocido, ¿cierto? Por lo menos a los que estamos acá en la quinta región, es Sonidos del Agua, pero hay mucho registro tuyo yo registré desde el 2005, que ahí está corrígeme tú por favor si estoy bien, es un mediometraje, un documental, Conchalí Big Band. Sí, es un mediometraje. Son 50 minutos, 49 minutos. Es Claro. mediometraje. Y ese es el primero que hay como un registro, o me equivoco. Hubo dos trabajos anteriores, uno que fue mi tesis, yo estudié periodismo primero y después estudié cine, Ujú. y el trabajo de mi tesis fue un documental y una investigación etnográfica Bien, sobre los recolectores de basura de Playa Ancha. ya. Entonces hice un recorrido con una cuadrilla de recolectores de basura. Y Y eso es fue, anterior al del Conchalí Big Bang. sí, ese es del año 2000,
dos, Ya, 2002. Y después hubo otro que lo bajaron de YouTube porque había un tema con derechos de música, porque tenía música de Joe Cocker, entonces no teníamos los derechos. Y se llama La Huida, que es un matrimonio de titiriteros de Valparaíso, que mira, hacen un show que se llama Triple X, que es una vedette, un vedeto y un gay. Y por eso ya. se llama Triple X, que son tres X, ¿no? Triple Ah, X. mira, qué Claro. bien. ¿Y eso en algún momento podría volver a estar en alguna plataforma? Porque Pucha, ahí es el tema de valioso. derechos, porque estaba en YouTube, pero lo bajaron, y bueno, yo lo tengo en DVD, así, pero Ya, eh, hay un tema porque ellos ocupan música de Juan Gabriel para el títere que hay ahí, y ocupan Joe Cocker para el vedeto, porque hace como un stripper, así como ya. un show. Mira, me Y gustaría alguna vez tener la posibilidad de revisar eso, sí, porque sí, me bueno, imagino lo que esos tengo en DVD. titiriteros ya no están ya en la región. Ahora viven, creo que, como a las afueras, Peñaflor, me dijo. Porque de Ya. hecho, él me avisó que lo habían bajado. Entonces Ah, me mira, preguntó si tenía un DVD o lo tenía guardado en un disco duro. mira. No sé. Sí. Andrés, quiero partir como desde lo más atrás que se pueda, porque tú me comentas, ¿cierto?, que antes de dedicarte, ¿cierto?, o entregarte a esto de la creación desde el cine, tú estudiaste periodismo. Ujú. No sé si terminaste esa carrera o entre medio te diste cuenta que te gustaba más el cine. Si nos pudieras contar eso y si ¿qué fue cómo te atrapó el cine o el arte entre medio de la carrera, al final de la carrera. ¿En qué momento te diste cuenta que tú querías dedicarte a esto último? Bueno, estudié periodismo 5 años en la UPLA, en Valparaíso. Y yo cuando iba en cuarto año se hace un viaje, en la carrera, o sea, en el ramo de televisión y video, no, de laboratorio audiovisual. Se hace un viaje. Y el viaje nosotros lo realizamos a Chiloé. Y el viaje consiste en hacer un documental, todo el curso hace un documental sobre un tema. En ese tiempo hicimos un documental sobre un puente que se quería construir entre el continente y la isla, para unir el continente y la isla. Y ese fue como el primer acercamiento al documental. Después, con unos compañeros, en un tiempo que había muchas protestas y no había casi clase, eh, y paros y todo eso, nosotros fuimos al sur e hicimos un registro con comunidades mapuche, sobre todo con el tema de las forestales, que había todo un conflicto, bueno, hay todavía un conflicto entre las Ujú. forestales y los mapuches, donde las forestales le han quitado los terrenos y los territorios a los mapuches, y hay un conflicto ahí pendiente, y nosotros hicimos como un recorrido por las comunidades que estaban como Temucucuy, eran como las más conflictivas, que habían tenido o que habían incendiado maquinarias de las forestales. Entonces vimos como el conflicto desde dentro también. Nos pararon los carabineros y nos tiraron al suelo, así como onda comando. Y ahí nos dimos cuenta de la militarización de la Araucanía, porque habían controles, habían tanques, era como que estuvieran en guerra. O sea, helicópteros, era un estado de guerra ahí. O sea, muy, muy loca la sensación. Y nosotros nos sentimos súper reprimidos porque nos revisaron, nos interrogaron, nos pidieron el carnet, nos registraron, hubo todo un tema así como de inteligencia, así porque estábamos ahí, porque el día anterior que llegamos a la comunidad había habido una quema de una maquinaria de una forestal. Entonces ahí llegaron todos, el GOPE, todo, así ondas militares. Y bueno, esos fueron como los previos antecedentes desde el documental. Y después vino la tesis, que yo dije, ya me puse a hacer una ayudantía en televisión y video. Y yo dije, ya, mi tesis va a ser un documental. Y ahí fue lo de los recolectores de basura que te comentaba, de Playa Ancha. Y en ese tiempo hubo un conflicto entre
los recolectores y la modernización de la recolección de basura, donde instalaron estos como contenedores de metal y ya como que se automatizaba un poco la recolección y ya no estaban como los recolectores tradicionales, pues, con las ponchas que iban por las escaleras recogiendo la basura. Ujú. Entonces ahí hicimos un trabajo también de explicitar este conflicto entre la modernización de la recolección de basura y la recolección artesanal de la basura. Entonces también es un viaje por la ciudad, por Playa Ancha, hasta que el camión llega al vertedero. Y vamos recorriendo los relatos y un poco las historias de vida principalmente de dos recolectores, un recolector mayor y un recolector más joven. Entonces también hay un tema generacional ahí. Y se habla un poco del acceso a las oportunidades, si les gusta el trabajo, qué conflictos hay, el día a día. Eso es un poco. Ya. Eso, y bueno, ahí como que entré al documental de lleno, como investigación. En ese tiempo como que había que justificar la parte teórica, me metí como en la antropología visual, en la investigación periodística, todo el tema como para justificar la tesis, pero en realidad me interesaba el documental. O sea, eso Ujú. era como, lo otro era como que había que hacer un escrito y había que hacer una investigación, pero lo interesante para mí fue el documental. Y ahí tuve mucha suerte porque mi profesor guía, o sea, uno de los profesores guías, que era la parte audiovisual, era el profesor que yo le hacía la ayudantía en televisión y video. Y tenía experiencia en documental, era fotógrafo, experiencia en televisión. Entonces, él como que me orientó harto en el proceso de investigación, el proceso de búsqueda y de relación y cómo generar un clima íntimo y de confianza con los recolectores. Porque no era solo llegar y ponerte a grabar, o sea, tenía que generar todo un clima, todo como una amistad. De hecho, yo trabajé 2 días de recolector sin grabar nada. Y como para experimentar también la vivencia, o sea, cómo era el día a día y cómo era la percepción de la gente. Por ejemplo, a veces decían, ahí viene la basura, y ellos decían, no, nosotros somos el servicio del aseo, o nosotros Mm. nos dicen que somos los basureros, no, nosotros somos recolectores de aseo. Entonces ahí como que había todo un tema de exclusión, ¿cachai? Como de discriminación, Ujú. un poco sentir también en carne viva que se sentía ser recolector de basura en Playa Ancha, en Paraíso. Claro. Mira, bueno, ahora que te estaba escuchando, ¿cierto? Que hablas tú de este viaje, ¿cierto? De los recolectores, del aseo, ¿cierto? De la basura, estos Ujú, diferentes nombres, ¿cierto? Que tú me mencionas. ujú, Estaba pensando en este primer documental que tenía registrado, o mediometraje, que es con Charlie Big Bang, que es ujú, el viaje interior, que también es ujú. un viaje, ¿cierto? Sí, sí, Como sí. tú me mencionas el anterior, que el viaje de los recolectores, ¿cierto? En donde parece ser cierto que estás ahí uniendo este periodismo, estás investigando, pero lo haces no solo con la palabra o un escrito, sino con la imagen. Y en este del Conchalí Big Bang son tres niños que se van descubriendo a sí mismos a través de la música. Y también ahí recoges un elemento súper importante en cuanto a lo masculino, Sí. a la gestión de la emocionalidad a través del instrumento, que yo creo que ellos como niños no se dan cuenta, pero va ocurriendo eso. Me parece que tú eras parte, porque vi que había un viaje y tú estabas ahí en el bus, no sé si estabas ahí dentro de la gente que estaba ensayando o preparando esos niños. Sí, nosotros hicimos un registro de una gira que hizo la Conchalí Big Band, que es esta escuela de jazz de niños de Conchalí, que hicieron al sur primero y después al norte. Entonces, Ujú, gran parte del viaje es un registro de lo que fuimos encontrando en estos viajes con ellos en el sur. Y nosotros íbamos viajando en el bus, dormimos también en los camarotes donde durmieron ellos, que eran como escuelas generalmente, internados, ¿cachai? Cosas así. Entonces también se da como volverse un poco invisible, ¿no? ujú, Como ser uno más, que olviden que tú estás grabando y ujú. que se genere como esa cotidianidad
y que uno empiece como a tratar de capturar la verdad de los momentos. Ujú. Como que buscábamos eso, que hubiera una espontaneidad en la situación. No sé, pues el niño que está de cumpleaños, o cuando otro niño molesta al jefe de la orquesta, o sea, al jefe, no, al director de la escuela, ¿cachai? Cosas así, pues cotidianas, o cantan la canción nacional cuando van al norte, ¿cachai? Sí, cosas así. Que eran como cotidianas, partes de la gira, ¿no? O se vayan en las duchas colectivas, ¿no? Así como- Claro, y también estaban de repente como en un lugar de veraneo, ahí tomando sol Claro, también, eso era el lago Villarrica, sí. claro, o están, no sé, tomando los colchones para donde se instalan a dormir, como, claro, viene en lo diario. Sí. Andrés, ¿y tú cómo? Porque varios directores, eso lo escucho más a directores, que dicen que cada vez que tú tienes un proyecto de grabar algo, tú empiezas con un propósito, pero en el camino te van apareciendo otras cosas. Y como que la película se va armando sola, como que tiene otra vida, distinta a lo que tú te planteaste en un principio. En este caso de Big Bang, de este mediometraje que estamos hablando, tú Ujú, empezaste con un propósito de registrar la verdad de esos niños, ¿cierto? ujú. Mientras se preparaban o se iban de gira al sur o al norte. ¿Cuáles fueron las sorpresas que te encontraste en esos días de grabación? Bueno, nosotros primero fuimos, en el viaje, fuimos probando los personajes. Entonces, como que hicimos entrevistas y las personas que nos fueron pareciendo, la idea también que fueran niños que no se repitieran en el instrumento, porque hay un niño que toca la guitarra, hay otro que toca el trombón y hay otro que toca la trompeta. Entonces, como buscar niños que tocaran diferentes instrumentos, estábamos buscando tres niños que fueran de distintas edades también y que fueran carismáticos, o sea, que se expresaran bien, tuvieran un mensaje, pensaran por sí mismos, o sea, hubiera como un aporte también dentro de su discurso. Y lo que nos fuimos encontrando, porque después del viaje que hicieron al norte y al sur, nosotros hicimos, ya cuando definimos los tres personajes, le hicimos un seguimiento en Santiago. Entonces ahí fuimos a sus casas, conversamos con sus papás, eh, fue como más íntimo el proceso. Y ahí descubrimos que había, en los tres casos, había un tema con el padre, que es lo que tú mencionas con el tema de la paternidad, que es la ausencia del padre. Ujú, Entonces, en los tres casos, el niño más pequeño que tocaba la guitarra estaba viviendo la separación de sus papás. Entonces ujú, había todo un conflicto ahí interno y de dolor de ver que sus papás se estaban separando y que la familia se estaba dividiendo. El otro era que el papá había engañado a la mamá y se había ido de la casa, que era el del trombón. Entonces tenía mucha rabia por el papá, porque había engañado a la mamá y se había ido. ujú, Y el otro, que era el de la trompeta, era el conflicto de que el papá había estado ausente de su vida durante 7 años. Y su papá era músico igual que él, tocaba el piano. Entonces era como el reencuentro con el padre y con ujú. la pasión que los unía. Entonces hay una escena muy bonita donde el papá toca el piano y él toca la trompeta. Entonces como que la música los une ahí en este reencuentro, después de la separación. Sí, a mí me emocionó mucho, Andrés, este mediometraje que estamos hablando ahora, Ujú. cuando estos niños en su inocencia, su sensibilidad, no sé qué edad habrán tenido ahí, 10, 11 años, 12, están sentados en la mesa y cuentan cómo es vivir ahí con los papás separados. Eh, Creo que tiene un gran valor en cuanto al registro como de la memoria de una familia que siento que también se ha transformado en Chile. O sea, esos dolores siguen existiendo, eh, pero no sé si un niño de esa misma edad lo expresaría como este niño. Creo que han cambiado las formas. Por ejemplo, ahí no se ve el celular entre Claro, medio de. es verdad. Y eso ya Sí, es otro mundo, es otro Chile, sí, es pues, otra familia. sí, pues esto es el año 2005. Sí, eso tengo yo.
Claro, Sí, se estrenó en 2005, claro, no existía todavía como esa adicción a la tecnología, ¿no? Al claro. celular, así O como tal los lujos del vez, celular. claro, o tal vez estabas para ciertos grupos sociales y tal vez en otros todavía no era muy caro tener un celular. Claro, o era como para llamadas, no era tanto para internet, todavía no entraba el tema de internet, era como para llamarse nomás. O a lo Claro, más Messenger, no sé, era como, no sí, sé, sí, no había como más. sí. Aquí nos pregunta alguien dónde se pueden ver. Bueno, Es- hay dos canales de YouTube. Hay sí, uno que está con mi nombre y otro que dice que se llama Pax and Tax. Eso es más difícil. sí. Pero Pax Pero and lo Tax. podemos compartir después al pie de Claro, este registro, ahí ¿cierto? ponemos en los Y, comentarios, sí. sí, y yo también les comento que para ver el detalle de los años, ¿cierto? Y todo, lo vi en cinechile.cl. Sí, hay varios ahí. Sí, hay Sí. varios colocados ahí. Porque no sé si este del Conchalí Big Band está en el canal. Sí, está en el primero, en el Pax and Tax, Ya. que es el más antiguo. Sí. Claro, sí. Y bueno, y contamos también que en este hermoso registro que hiciste tú en el 2005, hay un niño, me parece, del que pude encontrar que es músico profesional, que es de apellido Melo, Emilio Melo. Sí. Hay, Sí, bueno, los tres se dedican a la música. claro, pero el que está Y como más famoso en las redes fue este, porque los otros no los pude ubicar. sí, hay uno que toca con Américo, el del trombón. Mira, ya, Toca con Américo. Y el Melo tocó con este de DJ, ¿cómo se llama? Que es muy conocido. Ya me voy a acordar. De Gondwana, que era de Gondwana, ya, el vocalista de Gondwana, que ya. después se independizó. Y el chico se dedica a hacer clases. Hizo todo un tema como un manual, porque no sé, era como mucho más, un poco más científico en su forma. Y creó un manual para enseñar guitarra. Entonces se dedica a hacer clases de guitarra y también creo que hace clases en la Conchalí todavía, porque la Conchalí continúa ahora con otro director, más joven. Ya. Ujú. O sea, sigue ese proyecto, qué bueno. Todavía, sí, Sí. todavía. Sí. Hoy tengo muchas creaciones tuyas para comentar. Otra Qué bien. que me llama también muchísimo la atención, que también muestra un Chile totalmente distinto a lo que somos hoy, es el juicio a Milton Flores, Ok. que cuento brevemente, ¿cierto? Para los que no la han revisado, los invito a mirarlo porque es genial ver cómo operaba la justicia en ese tiempo, que no cambia mucho de lo de ahora, pero el Milton era un psiquiatra Ujú, chileno que ujú, cultivaba marihuana ujú, para él en su casa y que fue llevado a juicio, que fue bien mediático, y ahí tú registraste la defensa de su abogado, ¿cierto? Eh, los fundamentos que tenía, ¿cierto? Y la mirada también que tenía Milton de cómo habían sucedido las cosas con él. ¿Qué ujú. recuerdos tienes tú de ese proceso? ¿Cómo Eh, llegaste a Milton también? ¿Cómo llegué a Milton? Bueno, llegué por el conflicto que se genera con la justicia. Lo que tú dices que lo que sucede acá es que en realidad eh, las plantas se la encuentran al hijo. Ya. El hijo vivía en un departamento de forestal, del parque forestal, frente al parque forestal. Y le encuentran estas plantas y el hijo estaba estudiando derecho. Entonces él no podía tener ninguna pena aflictiva, porque si no, no puede ejercer como abogado. Ujú. Entonces, esto es interno, no se sabe, pero Y ahora todo van a ser. claro, es un secreto, pero lo que sucede ahí es que Milton, para defender a su hijo y que no perdiera la facultad de poder ejercer el derecho como abogado, él se inculpa, diciendo que como el departamento estaba a su nombre, las plantas eran de él. Y Ujú, ahí le hacen un juicio y bueno, al final pierde el juicio, lo acusan y él apela a la Corte Suprema. ujú, Y en la Corte Suprema vuelven a ratificar que era culpable. Y él lleva este caso a la Corte Interamericana. Y lo que sucede en el juicio es que cuando lo juzgan primero,
en San Bernardo, porque esto fue en San Bernardo cuando lo hicieron. Eh, en el juicio, la pareja de él dice que también tienen plantas en su lugar. Ellos viven como a las afueras de Santiago, en un campo. Entonces ella como que confiesa que también tienen plantas ahí donde viven. Y chuta, ahí también se inicia un juicio a ella. Chuta, Y ya. ese juicio lo ganan, Ah, pero no ya. tenía todo lo mediático de lo que pasaba con el psiquiatra. Entonces Ujú, como que no pasó, pasó más desapercibido, pero sí es un precedente, ujú. porque lo que sucede es que Milton crea una comunidad espiritual que Sí, utiliza el cannabis, la marihuana, como parte de las experiencias espirituales. De hecho, están inspirados en el Santo Daime y cantan el Santo Daime y también experimentan con ayahuasca, con San Pedro. O sea, hay experiencias con plantas enteógenas, enteógenas, creo que es la palabra. Entonces, para generar experiencias de conciencia más elevadas ujú. y utilizan estas plantas espirituales para generar estas aperturas de conciencia. Entonces eso sucede que al final logran el triunfo, pero no es mediático como habría sido que ganara Milton Flores en su juicio. Claro. Bueno, y ahí se muestra también, pienso yo, como un factor de control o como de que como un psiquiatra o un futuro abogado esté metido en estos temas como muy de la sociedad chilena conservadora, porque de que eso hubiese ocurrido antes, tal vez de otra persona que no hubiese tenido esas profesiones, tal vez pasa desapercibido. O no sé si haces tú esa lectura, porque pienso, por ejemplo, en Claudio Naranjo. Claro, Claudio Naranjo también era psiquiatra. Yo creo que, claro, como el hecho de que es psiquiatra Mm, y además tiene una red de apoyo, ujú. y él, o sea, y esta comunidad, porque se llama Triagrama, es un instituto, utiliza también esta causa para defender los derechos fundamentales del ser humano. Claro. Entonces, como parte de estos derechos fundamentales, está el derecho a poder cultivar una planta que te genera una apertura de conciencia, un cultivo espiritual, un Sí. cultivo de espíritu. Ujú, Entonces, ellos defienden este derecho fundamental de poder cultivar el espíritu. Y por ujú, eso, para ellos es necesario, un poco como los Rastafari, están ujú, en la misma condición. ujú, Entonces, como comunidad espiritual, utilizan esta planta para generar estados de apertura de conciencia. ujú. Claro. Sí, esa me llamó mucho también porque también hay un registro de un Chile que hoy ya no existe, ¿cierto? En algunas cosas sí, en lo conservador, en lo desmesurado para ciertas cosas que uno piensa que son tal vez muy poco importantes frente a otras, o la diferencia que existe en los tratos también. También hay un registro ahí de memoria. Eso me imagino que tú como artista no sabes hasta que pase el tiempo del valor que tiene esos momentos. Claro, porque también hablan de la abertura, de Ujú, la pluralidad que puede tener el país. claro. Entonces, si es un país, no sé, ahora estamos en una situación bastante represiva, o sea, como que lo que plantea este gobierno es como retroceder 25 años, Ujú, volver al año 2000, claro. Ujú, porque ellos quieren retroceder 25 años el presupuesto, y eso implica también un desarrollo en retroceder 25 años, ¿cachai? Porque ujú, quieren 25 años que dure esta ley que le reduce a los más ricos un 5%, creo, de lo que pagan de impuestos. Entonces, claro. por eso están recortando todos los ministerios y todos los gastos y van a endeudar más al país, y están generando también una ley para endeudar más al país, para darle
este beneplácito a los más ricos que en realidad son los que lo pusieron ahí a casa. En Claro. realidad este gobierno está gobernando para la oligarquía, son las 10 familias más ricas de Chile. Ujú. Ese es el propósito que tiene Kast y lo pusieron ahí ellos, estas 10 familias. Claro. Sí, pues, y también de manera externa también, recordemos cuando pasó la primera vuelta, Kast lo primero que hizo fue viajar a Estados Unidos y ahí recibió su guión, al igual que Milei también, eh, y ellos están desde afuera también lo están orquestando. Está todo muy bien pensado. Claro, porque son una alianza de ultraderecha. Claro. Sí. Desde Trump, el Bukele, Ujú. eh, el Milei, como tú dices. Claro. Eh, Hay varios países que están como en la ultraderecha. Entonces son una Ujú. alianza. Claro, Milei y totalmente. Kast, o sea, ahora están pensando en la minería a través de la cordillera. Ujú. O sea, imagínate, o sea, Sí, ese nivel de dinamitar la cordillera. O sea. sí. Ahí, ahí vamos a otro tema que también está presente en tus registros, que es el medio ambiente. Porque Ujú. hay, bueno, todo, yo creo que todo lo que tú haces tiene relación con lo político, pero lo político con en la amplitud del concepto, de lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en este territorio. Y una temática que también está presente es el medio ambiente. De ahí tengo, por ejemplo, Estero Libre, tengo Rebelde sin Casa, que es de Eso lo grabaste afuera, que es Sí, una problemática que todavía está sí, ahí, que ya está llegando como pero al un poco. máximo de tensión. Sí, mira, Sí, yo estudié cine en Madrid. ya, Estuve viviendo 3 años en Madrid y estudié cine ahí. Y ahí filmé ese documental que es Rebelde sin Casa, que es un movimiento que se llama V de Vivienda, ya, que es un movimiento de jóvenes principalmente, porque en ese momento estalla la burbuja inmobiliaria en España, ujú, donde había muchas personas que para comprar un departamento, ahí le llaman pisos, para comprar un piso, se endeudaban con los bancos, entonces generaban un crédito hipotecario. Y después subieron mucho las tasas de interés, entonces muchas personas se endeudaron, no pudieron seguir pagando y les embargaron, el banco les embargó los departamentos. Entonces hay todo un negocio entre la vivienda y la banca. Más o menos lo mismo claro, que con el CAE acá, la educación con la banca. O sea, que se claro. beneficia a la banca, en este caso por el derecho a la vivienda. Ujú, Y los jóvenes están muy precarizados porque en ese tiempo, no sé, ganaban 1.000 euros. Se hablaba como que de los 1.000 euristas, porque a todos los jóvenes le estaban pagando 1.000 euros, sí, muy poco. Y un arriendo te costaba 1.200 euros. O sea, ujú. arrendar un departamento te costaba 1.200 euros. Entonces, imposible. Tenías que convivir con otros jóvenes. Entonces, en un departamento vivían 3 jóvenes y cada uno pagaba 400 euros para llegar a los 1.200 de lo que costaba el arriendo. Entonces hay toda una precarización del trabajo, Sultán, del trabajo y también de la vivienda. Ujú. Son derechos, en realidad. Claro, y bueno, y eso que tú registraste allí, si no me equivoco, en el 2015 en España, es algo que todavía sigue allá, que todavía que está haciendo más crisis todavía con la migración, ¿cierto? Y también que es una problemática que está a nivel global. Acá también hoy, ¿cierto? Para las personas que están recién saliendo de la universidad, por ejemplo, es más difícil comprarse una propiedad, un departamento, una casa, que hace 5 o 6 años atrás. Claro, claro que Sí, sí. Sobre todo por el nivel de sueldo. O ujú, sea, es muy difícil porque necesitas generalmente un aval claro, sí. y un Y buen bueno, aval. y porque pues también es un negocio, porque no hay el interés de que alguien sea propietario. Lo que sirve es que alguien pague eternamente un dividendo. Pensando en los bancos. O sea, yo creo que hay dos intereses. Porque a los bancos les interesa también que las personas pidan crédito hipotecario y que se Ujú. endeuden por 20 años. A ellos les interesa.
pero también hay un negocio inmobiliario en el tema de los arriendos. Entonces, por ejemplo, el otro día, no sé, estuve en el Parque O'Higgins y construyó un edificio. Entonces le pregunto, mi papá vive cerca del Parque O'Higgins, entonces le pregunto, papá, y bueno, ¿se han vendido los departamentos? Y me dice, no, si todos los departamentos en realidad los están usando para arrendar, no los Mm, están vendiendo. Entonces ujú. ahí la persona o la inmobiliaria o la constructora que hizo esos departamentos está precisamente en el negocio del arrendo, Ujú. ¿cachai? No de la venta. Entonces Claro, hay diferentes como fines, ¿no? sí. Propósitos. Bueno, económico, Sí, de la banca, para principalmente. ciertas élites, Sí, y de ¿cierto? las constructoras. Sí. Oye, y otro grupo como de registros que encontré también son algunos relacionados con la danza. Uno de biodanza, uno de baile como africano. Ujú. Puede ser como Sí. esa agrupación hice yo. No sé si ahí hay algo que signifique para ti esta manifestación artística del baile o es algo que ocurrió. Bueno, ahora yo estoy haciendo un documental sobre el elemento tierra, porque me propuse hacer un trabajo por cada elemento. Entonces, Súper. como hice 2 trabajos sobre el agua y ahora estoy haciendo un trabajo sobre la tierra. Entonces, Ujú. como parte de este documental está la biodanza y está la afrodanza. Ya. Entonces hizo un registro, un seguimiento a una profesora de afrodanza y hizo un videoclip. Ese videoclip es parte del documental que se viene, ojalá este año, Ujú. eh, donde ella hace un baile en los acantilados de Valparaíso, se llama Santa María, los acantilados de Santa María, que quedan Ujú. como camino a Laguna Verde. Y ahí grabamos el videoclip. Ese es el Y África Sembe. sí, África Sembe, que es el nombre de la agrupación de ella. Ya. Y lo de la biodanza, eso fue un poco anterior a que empezara el documental, a hacer el documental Tierra, pero está incluido 3 encuentros comunitarios de biodanza en este Ujú. documental que estoy haciendo, que Ujú. es en Concón, en Limache, y me queda uno, no recuerdo el otro lugar, pero bueno. Ya. Ah, y en Papudo, Ya. en la playa. Se hizo en la playa. Se hizo en la plaza de Concón, en la playa de Papudo y en la plaza de Limache de las 40 horas. Ah, Y mira, qué bien. esos registros, esa historia, porque este documental Tierra está pensado con 11 microhistorias. Son 11 pequeñas historias, más o menos aproximadamente 7 minutos cada una. Y Ujú. cada historia aborda una forma que tiene el ser humano de relacionarse con la Tierra. Ay, qué Entonces, lindo. este tema como del cuerpo, ¿no? Ahí entra la biodanza y, bueno, ahí está lo afectivo también en la biodanza, Ujú. pero la afrodanza está como el tema de la conexión con la tierra y el cuerpo, o como el Ya. elemento tierra también es parte del cuerpo del humano, ¿no? Los Ujú. huesos, la materialidad, ¿cachai? Y el Ya. movimiento, el moverse, y el Ujú. generar una armonía en el mundo, Claro. ¿sí? Con Mira, la tú que... música. Sí, dime. Te No, no, interrumpí, disculpa. con la música, o sea, como que hay una relación también, el movimiento, la música, el cuerpo. Ujú. Porque bueno, yo revisando todo lo que tú tienes disponible en las redes de lo que has creado, efectivamente es cierto está este del agua, que es del 2020, que es este que no tiene, no hay palabra, ¿cierto? Que son solo los animalitos. Ese Sí, es del 2020 y está el Sonidos del Agua, que es del 2025, sí, ¿cierto? sí. Y, y yo pensaba, antes que empezara ¿cierto? Esta conversación, que el viento ya está, porque es el primero. Yo vi mucho viento el Big Ah, Bang. ok. Ya En había la, hecho esa relación porque en este primero, ¿cierto? Que yo pensaba que era el primero, ahora conversando me dices que es el tercero, más o menos. sí. Ahí hay viento y ahí está la presencia de lo masculino, en este primero que yo vi, y en el último, que es este Sonidos del Agua, veo
mujeres y veo agua. Sí. Bueno, hay una decisión ahí entre que hay elementos que son femeninos y elementos que son masculinos. Ujú, Entonces, hay elementos, o sea, el agua y la tierra son los elementos femeninos, y ujú, el aire y el fuego son los elementos masculinos. Entonces, lo que yo he estado trabajando en realidad es todo lo femenino, que es el agua y la tierra. Y ujú. el aire, que lo planteo también como un documental, me lo imagino como un documental de viajes. Estoy haciendo registros de viajes. Tengo Argentina, bueno, Buenos Aires, Estocolmo, eh, no sé qué otro viaje. Pero estoy haciendo un registro de varios viajes y quiero hacer un documental de viaje más o menos como al estilo de los patiperros, pero sin buscar al personaje que vive en ese lugar, sino que desde la mirada subjetiva mía como viajante o como viajero. Ya. Entonces, como en estos viajes empiezo a hacer registro de cosas que me llaman la atención y que hablen del lugar, de la experiencia del viaje, del movimiento, todo lo que Ujú, genera la idea del aire, ¿no? De la ujú, expansión, de la comunicación, de las ujú. nubes. También tengo hartas imágenes grabadas de las nubes, de los aviones, de los aeropuertos, todo lo que es el viaje, ¿cachai? Las Ya. mochilas, las maletas, todo lo que tiene Sí, un viaje. claro, bueno, parece ser que está presente el viaje, los elementos como tópicos que están ahí siempre como rondándote. Sí, ¿Sí? es ¿Sí? verdad. El viaje ¿Sí? genera movimiento. Ujú. Y bueno, y Entonces, siempre estamos en un viaje. yo creo que la vida es un viaje. Siento Claro. como que o cuando dicen, no, el viaje del héroe, no sé, pero, Ujú. o el viaje por los signos zodiacales. Hay como Claro. hartas ideas así como de ciclo, ¿cachai? Ujú, Y yo siento que los viajes son como experiencias intensas. ujú. No es lo mismo cuando uno está en la casa ahí sedentario. Cuando Claro. tú viajas, como que te conectas con esta idea del ser humano nómade. Ujú, Entonces es como que aligeras la carga. Viajas con poco equipaje, vives experiencias que vives esa vez nomás. Hay una capacidad de sorpresa también mayor, ujú, porque te asombran cosas que no habías visto antes. Entonces hay una expansión también de tu mente, de tu experiencia vital. ujú, Hay gente que conoces, conversaciones. O sea, como que todo es una riqueza al espíritu. Todo es ujú, como algo que tú atesoras después o sacas fotos y después miras las fotos y las recuerdas. Hay todo un ujú. tema como de experiencia vital de enriquecimiento. Entonces, un viaje puede hacerte acelerar evolutivamente, no sé, 7 años, ¿cachai? Depende de la Claro. intensidad del viaje o lo que te suceda, ¿cachai? Sí. Entonces, son como ahí capsulitas de intensidad evolutiva. Sí, excelente, me encantó esa visión y efectivamente, pues los viajes nos van transformando, aunque también personas pueden viajar y llegar igual que antes y no salir desde su jaula, ¿o no? Algo les debe haber pasado que los transforma o ya el hecho de que salgan de su casa y que Ujú, salgan de esta zona de confort ya es un cambio, ya es una transformación. Yo claro. siento que tendrían que llegar un poquito diferente, o sea, la idea es que haya una transformación. Ujú. Sí. Andrés, y bueno, en este ratito que nos queda, ¿cierto? Te quería preguntar por esta última creación de Sonidos del Agua, que si no me equivoco es del año pasado, ha tenido harta difusión acá en la región. Y, y bueno, muchas de las personas que me iban comentando que se iban a unir a este en vivo, lo había visto, les emocionó el contenido. También ahí hay una memoria de cómo era este territorio antes, ¿cierto? Esta agua que estaba ahí a disposición en el verano, para que muchas personas tenían recuerdos de sus vacaciones, de cómo compartían, de cómo jugaban, ¿cierto? Y como por ejemplo hoy eso es solo un recuerdo, ya no existe ese lugar de encuentro,
de personas jóvenes alrededor del agua. Me gustaría que me contaras cómo surgió para ti esta idea, ¿cierto? De este lugar específicamente, ¿cierto? Aquí en esta región. Y por qué decidiste, estas chicas aparecieron, las buscaste, se ofrecieron para contar su historia. Bueno, este proyecto es un proyecto del Fondo de la Música que yo lo realicé con Sergio Espinosa. Sergio Espinosa presenta este proyecto como una investigación de paisaje sonoro. Y dentro de este proyecto hay un área audiovisual que era hacer un making of. Entonces yo iba como coejecutor en este proyecto. Este proyecto lo adjudicamos y Sergio me plantea que en vez de hacer un making of, hagamos un documental. Entonces yo dije, ya, está mucho mejor que hacer un making of, pues mucho más interesante hacer un documental. Entonces así, ese es el origen del proyecto. Y el proceso de búsqueda y de... Nosotros partimos en el invierno del año 2024. Tuvimos mucha suerte porque ese invierno llovió mucho. Entonces todos los lugares que íbamos había mucha agua, que no era natural después de la sequía que habíamos tenido. Entonces era muy interesante primero ir a los lugares, hacer un registro de los esteros y de las caídas de agua, que eran de la comuna, son de la comuna de Olmué y de Limache. Entonces está La Dormida, está Las Palmas, el Maqui, Los Cóndores, está el estero de Limache, está Yiu y está La Victoria. Entonces la película, o sea, el documental, hace un recorrido desde Caleu, donde está, por eso parte con, con los cerros con nieve. Entonces de Caleu, como la idea de que el agua primero está como nieve y después baja por los cerros y se va transformando en agua y va recorriendo esta bajada desde la parte alta de La Dormida hasta llegar hasta La Victoria, que es lo que limita con Concón, que es casi llegar al mar. Ujú. Después llega al mar. O sea, después La Victoria viene Concón y ahí desemboca en el mar. Entonces la película también hace ese viaje del agua, ¿no? Como desde la zona más cordillerana con nieve, que es Caleu, que son las primeras imágenes, hasta al final La Victoria, que es el último estero que registramos. No quisimos, bueno, no quise mostrar el mar porque se salía también de las dos comunas que estábamos trabajando, ¿no? Que era Olmué y, y Limache, porque ya el mar pertenece a Concón. Ujú. Entonces, además, como trabajar la idea del estero, o de los esteros, o de las calles de agua, que es diferente al mar. Diferente. Claro, sí. Y estas mujeres que aparecieron fueron cuando ustedes estaban tomando, haciendo toma y aparecen, o cómo las fuiste encontrando. No, ahí fue una decisión de lo que te hablaba un poco, cómo el elemento agua lo identificamos con la energía femenina. Ya. Entonces ahí hubo una decisión de buscar solo mujeres que vivieran al lado de un estero o de un lugar de agua y que tuvieran una historia que contar con este estero o este lugar de agua. Ujú. Entonces ahí la investigación de Sergio fue muy relevante porque fue el proceso de búsqueda de las mujeres protagonistas que iban a contar esta historia. Ujú. Porque era interesante que vivieran al lado del estero y que además tuvieran una historia interesante, porque podían vivir y no tener ninguna historia. Entonces tenían que darse como esa sincronía de esos dos elementos. Y así Mm. fuimos encontrándola, Ujú. como en ese proceso de búsqueda. Sí, igual aquí con esto último que dices tú me hago esta reflexión de que cómo el paisaje interfiere en las historias que tenemos cada uno. Y otra cosa, ¿cierto?, es vivir al lado de un cauce que lleva efectivamente agua a que eso esté seco. O sea, yo creo que sí o sí van a aparecer historias, tal vez algunas con unos relatos más ricos que otros,
desde las palabras que pueda tener cada mujer u hombre que está viviendo ahí alrededor, pero así como cambian los paisajes, por ejemplo en Limache, ¿cierto? Con sequía o con harta lluvia, así también cambian las historias de nosotros y tú como creador eh, tomas registro de eso. Sí, ahí también hubo una decisión de como que fuera una película más propositiva que de denuncia. Ya. Y en este tema tuvimos nuestros conflictos con Sergio, porque a él le interesaba como el tema de la denuncia, bueno, en ese tiempo y todavía está la instalación de este ducto, ¿no? Ujú. Que es de la desalinizadora desde Quintero, que va a llegar hasta Tiltil para alimentar a la minera Anglo América de Ujú. agua desalinizada. Entonces ahí está todo ese conflicto de que se está instalando y ahora todavía se está instalando este tubo, ¿no? Y Ujú. que pasa por al costado del estero de Limache Ujú. y que han tenido que romper cerros, han hecho toda una destrucción en la dormida para poder pasar hacia Tiltil, porque la idea es Ujú. llegar hacia Tiltil, porque en Tiltil está la minera. ¿Mm? Ujú. Entonces, bueno, Sergio quería hacer todo un tema como de denuncia. Ujú. Y a mí me interesaba como que fueran experiencias vitales, que fueran relatos, que fueran cuentos, que fueran historias. Entonces, ahí tuvimos nuestras diferencias y ahí tuve que más o menos ser un poco más autoritario y tratar de que se primara mi idea, ¿no? Como Ujú. director. Sí. Bueno, y a partir de esto que tú vas creando, ¿cierto? Este recorrido que hicimos hoy, más o menos apurado, ¿cierto? De lo que tú vas contando, ¿cierto? En los años, de cómo va cambiando Chile, de qué es lo que te inspira, ¿cierto? De cómo es todo esto que tú has creado, está en una plataforma, se puede revisar. Eh, ¿Qué valor tú le encuentras a las creaciones del arte en cuanto al cine o a la pintura, por ejemplo, o a la música? Eh, ¿Qué lugar le das hoy? O sea, para mí es algo vital, ¿no? O sea, yo siento que mi pasión, mi energía, mi ser está como volcada a lo creativo. En este caso, bueno, principalmente documentales, pero también me gustaría llegar a hacer un largometraje. También estoy como trabajando en eso, entonces, de ficción, que sería la última historia, que sería Fuego. Ah, ya, Estoy ya. trabajando la idea de hacer un largometraje de ficción, una película que se llama Pájaro de Fuego. Ya estoy escribiendo el guión, estoy como en ese proceso. Ujú. Entonces, para mí es como súper vital la creación, en este caso audiovisual. Y yo siento que un poco la crisis que estamos viviendo ahora con el recorte a todos los fondos de cultura, a todo el Ministerio de Cultura que se está recortando un 10% del presupuesto, Ujú. eh, entra en crisis esta idea, ¿no? Con por qué es importante la cultura para un país. Ujú. Y yo siento que es como la voz del país. O sea, cuando uno ve una película de Irán, por ejemplo, a través de esa película es como que visitara un poco Irán, Ujú. escucha el idioma de Irán, iraní, visita los lugares, las casas, conoce cómo comen, cuáles son las costumbres, cómo es la mentalidad. O sea, es cómo la cultura del país se da a conocer hacia afuera y también internamente. También hay un reconocimiento de reflejarse como un espejo, de mirarse, de observarse, de ver qué cosas se pueden cambiar, qué cosas se pueden mejorar o qué cosas están bien, o cómo somos también, o sea, Ujú. cómo es nuestra forma de ser, cuáles son nuestros hábitos, nuestras costumbres, las creencias, qué cosas nos gusta, qué cosas no nos gustan. O sea, es como súper importante la creación en todas sus áreas, o sea, sea plástica, sea música, sea teatro, todo lo que sea la creatividad y el desarrollo de la creatividad del ser humano es un poco lo que hablábamos cuando hablábamos de Milton Flores, o sea, como que produce expansiones de conciencia.
produce una evolución humana. La creatividad genera una expansión. Entonces, si tú limitas, es como que limitas la libertad creativa. Ujú. ¿Y qué pasa cuando limitas la libertad creativa? Te empiezas a apagar. Es como que tu llamita empieza a desaparecer, ¿cachai? Y yo creo que es grave, po. Es grave eso. Eh, es como ir apagando el espíritu del país. Y los Claro. artistas son los que principalmente encienden este espíritu, Ujú. ¿sabes? Que es la llamita. Mira, esa llamita es del último, del fuego, del elemento fuego, ¿no? Claro, Sí. Yo creo que, sí. bueno, y ahí, si esa es la última, ahí vamos a tener un registro de esa, de qué es lo que va pasando con esa llama en Chile, que es esta manifestación artística, cultural. También va a ser un hermoso registro que tú vas a tener de cómo nos vamos transformando como país, cómo vamos a sortear esta gran crisis en cuanto a la cultura y a las artes. Como este apagón, ¿no? Que Claro, nos claro, quieren provocar. Igual la claro. última historia es una película de ficción, entonces la historia es como más, está como pensada, eh, como que la base de la película, la base de la historia son experiencias personales y habla sobre las relaciones de pareja, sobre el tema del amor principalmente y las Ya. relaciones de pareja. Entonces, eh, por ahí va el tema del fuego y Pájaro de Fuego porque está inspirada en el mito del ave fénix. Entonces Ah, hay un proceso ahí de muerte y de renacimiento del protagonista. qué bien, qué Una cosa interesante. Ya, muy ya dan brava. ganas de que esté listo para que se pueda revisar ese material. Sí. Andrés, se nos pasó súper rápido el tiempo. Te agradezco muchísimo tu tiempo a todas las personas que se conectaron y me gustaría que tú te pudieses despedir comentándonos dónde encontramos Sonidos del Agua, Ujú. ¿cierto? Que, que tú tienes varios lugares en donde la podemos revisar. Si hay Sí. alguien de los que están acá que quiera hacer alguna pregunta, los podemos leer al final. Pero me gustaría primero escuchar eh, dónde podemos mirar Sonidos del Agua. Bueno, está en varios lugares. Está en YouTube, en mi canal de mi nombre, Andrés Carrasco Garlic. Está en un portal de películas de Perú. Ujú. Y está ahora último en una plataforma de cine latinoamericano que se llama Retina Latina. Y eso Ya. ha sido bien interesante porque un poco ha sido salir de Chile, porque es una plataforma que une a 5 países, que son Bolivia, Perú, Colombia, México y Uruguay. Y se muestran películas de esos países. Y yo, a través del Ministerio de Cultura de Perú, conseguí que Perú me patrocinara para que pudiera participar de esta plataforma, porque Chile no está incluido. Entonces necesitaba, un poco encontré esa forma del patrocinio del Ministerio de Cultura de Perú, y que fuera el Ministerio de Cultura de Perú que presentara la película para la plataforma. Entonces Mira. ahí entra como en la curatoría de la plataforma, y al final decidieron publicar la película en Retina Latina. Entonces, eso ha sido bien interesante como para que la película se expandiera más allá de Chile, en Ujú. Latinoamérica. Qué bien. Ujú. Ya. Mira, leo algunos de los comentarios. Interesante narración sobre tu trabajo. Saludos, Andrés Gastón Salas. Qué buena conversación. Saludos. Lo dice Talleres Pájaro Malverde. Tati Converse dice, un talentoso. Sigue, Andrés, mostrando tus visiones. Luis del Rap dice, aguante las tomas de terreno. El chico Dago, eh, aguante profe, un abrazo. Me imagino que es ex alumno mío. Qué lindo, donde lo podemos ver, Moni XKR. Ahí ya nos contó Andrés dónde se podía revisar. Ujú. Bien, te agradezco nuevamente tu tiempo, tu disponibilidad, Andrés. Invito a que revisen los canales que mencionó Andrés. Yo los voy a dejar al pie de este video.
tiene, como mencioné con Charlie Big Bang en un principio, ego vegetal, agua, que es hermosa. A mí me emocionaron mucho estos registros que hiciste tú. Eh, Vi ahí la sensibilidad que tienes al captar lo que está ocurriendo en la naturaleza sin nosotros y con nosotros. Ujú. Sí, es ¿Sí? verdad, es verdad. ¿Sí? De hecho, esa agua sale una vez un humano nomás, y sale como un poco como un náufrago, porque está como en el mar así remando solo arriba de Ujú. una tabla. Y Claro, todos los demás son puros animales. sí, sí. Te agradezco. Muchas gracias, Claudia. No, gracias Agradezco. a ti, que estés muy bien. Sigue creando, Andrés. Muchas gracias, Claudia. Y ahí danos noticias cuando tengas algo ya listo para que hagamos difusión también. Bueno, cuando se venga a tierra, espero ojalá este año estrenar, ojalá a final de año. Ya, que así sea. Ya, un Que estés abrazo, muy que bien, estés un bien. abrazo. Ya, Chao, chao. chau. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon.